Saludos, la paz y la gracia de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo sea con todos ustedes. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una enseñanza que también vendría a ser una exhortación y una consolación para aquellos que tienen este problema, porque dentro de esta enseñanza vamos a ver el problema y vamos a titular esta enseñanza Yugo Desigual. Yugo desigual. Ahora, ¿por qué fui motivado a dar esta enseñanza? Porque después de muchos años, a través del tiempo, me di cuenta que en el mundo, en el reino de Dios, mejor dicho, hay un sector bien grande, numeroso, diría yo, de hijos de Dios, en este caso, hijas de Dios, que están casadas en un yugo desigual. Por alguna razón que no puedo decir en el sentido de saberlo, la razón exacta del por qué, pero por alguna razón el número de hijas de Dios, de hermanas cristianas, de mujeres, de damas, supera al de los varones en el sentido de que hay más mujeres casadas con hombres no creyentes, incrédulos, que varones, hijos de Dios, nacidos de nuevo, casados con mujeres incrédulas y que rechazan la palabra de Dios. Y esta enseñanza el Señor me la entregó en la madrugada y tuve que recordarla en la madrugada, todos los versículos, y de repente dije, no me voy a arriesgar, voy a pasarla de una vez a limpio, y tengo aquí los apuntes de los versos de esta enseñanza, los versículos, y vamos a recorrer un poco las Escrituras para darla. Y repito, la motivación fue porque en el reino de Dios, en la iglesia, hay mucho sufrimiento, mucho dolor de madres esposas, madres que claman a Dios para que Dios toque a sus maridos, sus esposos. Y alguna vez escuché a alguien decir de que no hay que orar por un pecador en el sentido de que Dios lo salve. Alguna vez escuché a alguien, a un pastor, decir eso, que esa oración no llega a Dios porque Dios no escucha al pecador. La única oración que escucha es cuando el pecador se arrepiente. Y así por el estilo hay muchas posiciones con respecto a pedir por alguien que está perdido. Y no vamos a hablar de este caso. Lo que nos vamos a concentrar es qué hacer en esos casos, qué dice la palabra de Dios acerca de esos casos y cuándo es que se producen esos casos también. Muchas veces las personas, los hermanos o hermanas, vienen al conocimiento de la verdad, nacen de nuevo, entran a formar parte del cuerpo de Cristo, y en esa condición de recién nacidos, pues el marido o la esposa quedan, digamos, en el otro reino todavía, en el reino de las tinieblas. Entonces quiero leer para empezar este pasaje muy conocido en 2 Corintios, capítulo 6, verso 14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. O sea, que este es un mandamiento dirigido, y quiero especificar esto muy importante. Esta epístola, segunda epístola, está dirigida como está allí, tal y cual. Está dirigida a la iglesia de Dios, que estaba en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya.
Y esta segunda epístola fue dirigida entonces a la iglesia de Dios, a los santos que están en Acaya. Y la primera es semejante. La primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. O sea, para empezar, esta carta está dirigida a los santos, a los santificados, a los que están santificados y a los que son llamados a ser santos. Entonces, a estas personas, o sea, a gente que ha nacido de nuevo, se les escribe esta carta y se les dice en el versículo 14 del capítulo 6, no os unáis en yugo desigual. ¿Con quién? Lo dice allí, con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Entonces, desde ya quiero decir enfáticamente que por mandato de la voluntad de Dios a través de las Escrituras, un hijo de Dios, una hija de Dios, no debería casarse con un incrédulo. Pero en la realidad, mejor dicho, en la vida cotidiana vemos muchísimos casos de gente que va a las iglesias de cuatro paredes y hay de todo tipo de casos allí, ¿no? O sea que tanto el esposo como la esposa nunca han nacido de nuevo, de repente la esposa nace de nuevo y el marido no, pero siguen yendo a la iglesia y es un estorbo, y quizás los dos hayan nacido de nuevo, etcétera. Lo que quiero decir es el tiempo de la conversión, el momento en que una persona entra en el reino de Dios. Acuérdense lo que acabamos de leer, está dirigido a los que han entrado en el cuerpo de Cristo como miembros, como hijos de Dios que han nacido de nuevo y que han creído la palabra de Dios. Estamos hablando de creyentes verdaderos. Entonces, ¿de qué se trata este tema? Entonces vamos a ir viendo de que hay provisión en la palabra de Dios de consejo, de advertencia y también de consuelo, de la manera en que vamos a poner a los que son más, aquellas hermanas en Cristo que están sufriendo porque sus esposos no son creyentes, no han nacido de nuevo y sufren. Entonces vamos a ver a través de las Escrituras qué dice la palabra de Dios de este tema. Y quiero empezar diciendo que cuando vamos a las Escrituras queremos ver primeramente cuál es la voluntad de Dios con respecto al unirse con un yugo igual o al casarse. Y vamos a ir a Primera de Corintios, a la primera carta en el capítulo 7. Y vamos a ver la voluntad de Dios claramente. Primera de Corintios capítulo 7 y el verso 2 dice: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. O sea que ahí vemos que en la palabra de Dios se nos dice que por causa de la fornicación, ahora no está diciendo por causa del adulterio, está diciendo por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, una, y cada una tenga su propio marido, propio, uno solo. Entonces, avanzando, vamos a ver aquí el versículo 8. Dice: digo pues a los solteros y a las viudas que es bueno que les fuera a quedarse como yo. Está hablando a quienes, claramente está diciendo a los solteros y a las viudas. No está hablando a los casados. Dice a ellos, a los solteros y a las viudas, dice, si no tienen don de continencia, la palabra de Dios dice, cásense. Entonces hay muchas personas que están viviendo juntos, están fornicando, y Dios les dice, a causa de las fornicaciones, si tú eres soltero, si eres viuda, cásate. Ahí está la palabra de Dios.
¿Dónde está que hay que casarse? Aquí, porque hay algunos que dicen, no, pero estamos juntos y nos amamos y es suficiente. Bueno, la palabra de Dios dice que si no tienen don de continencia, dice directamente, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, dice, mando no yo, sino el Señor. 2 puntos. O sea, aquí hay un mandamiento del mismísimo Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, y Él manda y ordena. ¿Qué ordena? Dice que a los que están unidos en matrimonio, o sea, no está hablando ni a los solteros ni a las viudas, está hablando a los que están unidos en matrimonio. Mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. O sea, vamos a decirlo directamente, la voluntad de Dios por mandamiento del Señor, no de Pablo, ni por recomendación de Pablo, sino por mandamiento del Señor, dice, los que están unidos en matrimonio. Los que están unidos, dice la palabra de Dios, manténgase de esa manera. Dice que la mujer no se separe del marido. Entonces, ahora alguno dirá, sí, pero el marido es un incrédulo, el marido es un inconverso, el marido es así o asá. Hay muchísimas opiniones, pero el mandamiento del Señor dice que no abandone a su marido y el marido no abandone a su mujer. Y dice, y a los demás, y él sigue hablando y aconsejando, dice, yo digo, dice Pablo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. O sea, aquí hay un caso de un hombre, un varón que tiene una mujer que no sea creyente. La palabra de Dios a través del apóstol le recomienda que si ella consiste en vivir con él, entonces que él no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Así que fuiste llamado siendo circunciso, quédate circunciso. Fuiste llamado fue llamado alguno siendo incircunciso, pues no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Y aquí viene un versículo muy importante. Cada uno en el estado en que fue llamado. O sea, ¿en qué estado tú fuiste llamado, llamada por el Señor para entrar al reino de Dios? En ese estado que Dios te llamó, dice la palabra de Dios, en ese estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Qué significa esto? Que algunos fueron llamados solteros, algunos llamados viudas, y la palabra aconseja pues a ellos cásense a causa de las fornicaciones y no para que se estén quemando. Ahora, a los que están unidos en matrimonio, la palabra de Dios dice que no se separen, que no abandonen, y si se separan, dice la palabra de Dios, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. O sea, como que no hay alternativa. Entonces, a las personas, específicamente a las hermanas en Cristo, que tienen esposos difíciles y que ellas a su vez en algún momento vinieron al conocimiento de la verdad o llegaron al reino de Dios en un estado X, en ese estado el Señor te manda a que seas fiel, a que no abandones a tu marido, y si te separas no te debes de casar.
y si no, reconcíliate. Y lo mismo para el hombre. ¿Por qué estoy hablando de estos casos? Porque hay muchas personas que sufren y tienen dolor porque sus maridos no se convierten. Pero aquí vemos incrustado en este capítulo 7 una parte muy importante. El versículo 16 dice: ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tu marido si quizás harás salva a tu mujer? Entonces aquí ya vamos empezando a poner un ingrediente en todo este tema, un ingrediente muy importante que lo tenemos que tomar en cuenta, y es la salvación de un alma. La salvación de un alma, como dice la palabra de Dios, vale más que todo el oro del mundo. El Señor dijo: ¿de qué te vale ganar todo el oro del mundo si pierdes tu alma? ¿O qué recompensa puedes dar por tu alma? O sea, en otras palabras, no se puede comparar nada de lo que existe material, todas las empresas, el dinero, los edificios, y aún pues edificio de 4 paredes donde se congregue la iglesia, y un alma perdida en el reino de Dios. Un alma vale más que todo el oro de este mundo y que todo el esfuerzo. Así que en esa ecuación en que tú tienes que tomar tus decisiones, en primer lugar, tus decisiones tienen que estar basadas en la palabra de Dios. Y el Señor claramente dice: no mando yo, sino el Señor, dice Pablo. El Señor, que los que están unidos en matrimonio, dice que la mujer no se separe. Y si se separa, quédese sin casar, o si no, vaya a reconciliarse. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aquí estamos trabajando con almas. ¿Qué sabes tú, mujer, si quizás hagas salvo a tu marido? Entonces, y ni qué hablar que un matrimonio, cuando hay hijos, mucho más, con mucha más razón. Mucha más razón. Entonces, vamos a ir avanzando aquí. Versículo 39, para rematar un poco más y confirmar más. El versículo 39 dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. O sea, con tal que sea en el Señor. Acuérdense de lo que dijimos al principio, que esta carta fue dirigida a los que están en Cristo, a los santificados llamados a ser santos. Entonces a ellos les dice: no se unan en yugo desigual con un incrédulo. Y la palabra de Dios dice, en el caso de que una mujer que está casada y queda viuda, entonces es libre, puede casarse con tal que sea en el Señor, en la voluntad del Señor. Tampoco como cualquier otra cosa, tampoco no es así. Entonces vamos a ver en Romanos capítulo 7, versos 2 y 3. Romanos capítulo 7, versos 2 y 3. Dice: porque la mujer casada, estamos hablando otra porción de la escritura para confirmar lo que estamos hablando, del mismo tema, no estamos saliéndonos. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muriere, ella queda libre a la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro hombre, no será adúltera. Así que con tal que sea en el Señor. Tenemos que ir añadiendo los otros pasajes que confirman la palabra. O sea que si no cita aquí en Romanos lo que dice Corintios, con tal que sea en el Señor, pues tenemos que juntar lo que dice Corintios con Romanos para tener la idea más exacta. Entonces ahora vamos a ir a 1 Pedro capítulo 3, y allí vamos a ver. Entonces, si ya estamos viendo cuál es la voluntad de Dios, vamos a ver entonces qué hacemos. Número 1, hay que considerar que estamos lidiando o tratando con almas, ya sea tu esposo inconverso que está perdido o tu esposa que está perdida.
es una alma en sí misma y los hijos de ustedes también están allí, como dice la palabra del Señor, están en juego. En otras palabras, su alma y su salvación está en juego. Y vamos a leer 1 Pedro capítulo 3, donde dice versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres, primero habla a las mujeres, después habla a los maridos, Pedro, y después habla a todos, a juntos, tanto maridos como mujeres. Fíjese lo que dice. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, o sea, los incrédulos, a los que viven impíamente, está hablando con un hombre perdido. Si tu mujer estás casada con un incrédulo, aquí está el caso. Asimismo, ustedes, mujeres, están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. O sea, los que están perdidos sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Nuevamente, la voluntad de Dios para una hija de Dios que tiene un marido incrédulo, que es un no creyente, que es un pecador, la palabra de Dios dice: ¿cómo sabes tú que quizás hagas salvo a un alma, esa alma que está perdida? Porque para Dios vale más que todo el oro del mundo. Entonces, si la misión tuya en la vida es agradar a Dios y hacer tu voluntad, y algunas no van a estar de acuerdo conmigo porque yo he escuchado algunos consejos, no, pero si el tipo es un abusivo, que le pegue el otro. Bueno, yo creo en mi corazón que si tú eres una hija de Dios, Dios no va a permitir eso. Yo no lo creo. O sea, Dios es tu padre, es tu proveedor. Y si algo de eso pasa, es porque se ha permitido. ¿Y por qué se ha permitido? Ahí tendríamos que examinar ya específicamente y diagnosticar qué es lo que está pasando en esa casa. Así que, porque vamos a ver aquí por la palabra de Dios que si tú haces el bien, ¿quién va a ir contra ti? Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Aunque tengas un marido abusivo, malcriado, pecador, lo que tú quieras. Si Dios está contigo, ese hombre, pues el poder de Dios, los ángeles de Dios que están a servicio de los herederos de salvación van a estar contigo y Dios no va a permitirlo. Y tú tienes que saber y creer eso. Entonces, la palabra de Dios aquí en 1 Pedro 3, vamos a leer ahora el versículo 7 porque estamos hablando en el mismo contexto. Dice: vosotros también, primero le dice a vosotras mujeres, ganen a sus maridos incrédulos por vuestra conducta, vuestro testimonio respetuoso y casta. Y para los hombres dice lo mismo. Dice: vosotros maridos igualmente. Así que para aquellos hombres, hijos de Dios, que tienen a sus mujeres inconversas y que son pues todavía están participando en el reino de las tinieblas, el mismo consejo dice: así mismo, dice, vosotros maridos igualmente. Vivid con ellas, ¿cómo? Sabiamente, dándole honor. O sea, a la mujer le dice respetuosamente y castamente. Al hombre le dice con mucho respeto, con sabiduría, con fragilidad. Y dice como a un vaso más frágil, como a correderas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En otras palabras, la mentalidad de un hijo de Dios que tiene una mujer incrédula es que debería de tratarla con suavidad, con sabiduría, pensando y creyendo que Dios puede salvar a esa mujer porque la estás tratando como si ella también, porque tú anhelas que ella también llegue al cielo y tú quieres ver quizás a Moisés, a Jeremías, al rey David, pero créeme, es bien lindo cuando tú deseas ver a tu esposa allí o tu esposa cuando tú quisieras ver a tus hijos o tu esposo allí. Entonces aquí la palabra de Dios dice: igualmente ustedes, hombres, vivan con ellas sabiamente, dándole honor como un vaso frágil, como a correderas. O sea, hay una promesa de Dios que dice: cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aférrate a esa palabra, por ejemplo. Y entonces empieza a ver a aquella mujer incrédula o aquel hombre incrédulo que lo ves que está perdido, pero empieza a tratarlo, a tratarla, como está escrito en la palabra, por si quizás, ¿cómo sabes tú si vas a quizás ganar un alma? Trátalo como una coheredera de la gracia de vida. Y luego le habla a todos.
Finalmente, sed todos. Y aquí viene lo que quiero compartir. Primero dice a las mujeres, a las esposas, luego a los maridos igualmente, y luego dice finalmente, sed todos. Y empieza, ser compasivos, ama fraternalmente, misericordioso, amigable, no devuelvas mal por mal. O sea, está hablando en el contexto de la relación de maridos con sus esposas, esposas con sus maridos. En ese contexto dice, finalmente les hablo a todos, sean así. Compasivos, y estamos hablando en el contexto del matrimonio, entonces sea compasivo con tu esposo, con tu esposa, ámala fraternalmente, como dice, como si fuera coheredera de la misma herencia, de la misma gracia. Sé misericordioso, sé amigable, no devuelvas mal por mal, ni maldición por maldición. La blanda respuesta quita la ira, mas la respuesta áspera hace subir el furor. Entonces, no le devuelvas mal por mal, bendícela. Dice, no maldición por maldición, sino al contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para hacer, para que heredases bendición. Y entonces hable ahí, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, sus labios no hablen de hablar mal, y ni hagan el mal, y hagan el bien, busquen la paz y síguela. En otras palabras, lo que quiero es leer rápido, porque dice así, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y aquí va aquellos maridos abusivos que prácticamente maltratan a sus esposas. Y también puede ser viceversa, porque hay de esos casos. Pero se ve mucho más en el caso de hombres impíos casados con hijas de Dios porque ellas se convirtieron. Y quizás, pues si se casaron sabiendo eso, después de estar convertidas, y ahí quebrantaron un mandamiento de Dios y hay un problema. Ahora, ¿pero qué hacer? Bueno, pedir perdón y seguir lo que dice esto. El consejo de Dios. Él está hablando en el contexto de que, en el contexto de mujeres con maridos incrédulos y asimismo maridos igualmente con mujeres incrédulas, y a todos trátense con amor, con misericordia, no paguen mal por mal, hagan el bien, no hablen engaño. Dice, el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y estamos hablando de los maridos abusadores, incrédulos y que dañan. Dice, ¿quién es aquel que os podrá hacerte daño? Y este es el mensaje para aquella hija de Dios, para aquella madre, para aquella esposa que sufre. El Señor te está diciendo aquí, trátalo así, con respeto, castamente. ¿Y qué va a hacer el Señor por ti? Te va a proteger, dice la palabra del Señor. Su rostro está contra aquel marido que te está maltratando. Eso es lo que dice en el contexto, en el mismo capítulo, estamos hablando del mismo tema. ¿Qué dice el Señor? Dice, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Y aquí tiene que haber fe, hermanos. Aquí tiene que haber fe en la palabra, porque si no hay fe en la palabra de Dios, si no hay fe en lo que Él dijo, entonces estamos fritos, como se dice en mi país. Pero si tú crees lo que Dios dice, si tú sigues el bien, ¿quién es aquel maltratador, abusador, aquel marido incrédulo que te va a dañar? ¿Por qué? Porque el Señor está allí con su rostro mirándolo. ¿Y quién te va a poder dañar si Él está allí? Teniendo cuidado, si tú sigues el bien. Mas también dice la palabra de Dios, por si acaso está el otro extremo o la otra versión, porque seguramente muchísimas mujeres dicen, sí, pero yo he tratado bien, he hecho lo mejor y me golpea y esto que el otro. Miren lo que dice el Señor. Algunos van a estar en desacuerdo con esta palabra. Dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, ¿sabes lo que Dios te dice? Eres una tonta, debes abandonarlo. Pues acá dice, mas también si alguna cosa padecéis. Esa palabra padecéis es una palabra de padecer, de sufrir. Pues si no significa otra cosa, entonces que alguien me lo diga. Pero padecer no es tan fácil esa palabra, o mejor dicho, no es tan bonita de que se nos aplique en nuestra vida. Estoy padeciendo, estoy sufriendo.
la palabra de Dios dice, si alguna cosa, y por si acaso, aquí lo voy a dejar subrayado, aquí la palabra dice bien claramente, si alguna cosa, o sea, es una excepción también, tampoco no es la regla del asunto. Si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Sino que dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados, preparadas para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Por qué? Porque dice que tienes que santificar al Señor en tu corazón, o sea, en tu mente estar orando, mientras te hablan, mientras te gritan, tienes que estar orando, bendiciendo al Señor, pero a la misma vez tienes que estar preparada para dar razón de la esperanza, de tu evangelio, de tu Dios, de tu creencia, de tu fe. Tienes que estar preparada para dar razón, presentar defensa, pero con mansedumbre y con reverencia. ¿Por qué dice esto? Porque el Señor anteriormente estaba aconsejando que la mujer gane sin palabra por la conducta casta y respetuosa. Gánate a tu marido. Él está perdido. Su alma se va a ir al infierno. Y si tú te pones a pensar a maltratos que te ha hecho comparado al sufrimiento eterno en el infierno, pues tienes que tener misericordia de esa alma. ¿Cómo sabes tú que quizás salves esa alma? Cuando tú entiendes esa verdad eterna, entonces tu relación con Dios va a mejorar, tu relación con ese hombre maltratador también va a ser más sabia y va a llegar un momento que esa roca puede quebrarse y Dios puede salvarlo. Porque estamos hablando de un alma. Por eso te dice, presenta tu defensa con mansedumbre, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta. Otra vez, insiste la palabra de Dios, la conducta, tu testimonio, el no responder con maldición, el bendecir, el ser misericordioso, como dice acá, amigable, no devolviendo mal por mal, bendiciendo, compasivos, etcétera, va a producir algo en esa vida. Y aquí viene ese versículo con que concluye todo este tema de la relación entre yugos desiguales, ya sea mujeres inconversas o maridos, esposas inconversos o esposos inconversos. Termina diciendo así: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Wow. O sea que existe la posibilidad que Dios permita eso. Y para los que me conocen, pues soy un esclavo de esta bendita palabra de Dios y no la puedo torcer. Esta bendita palabra tiene un equilibrio perfecto. Es amor eterno y es fuego consumidor eterno. El Señor bautiza y sumerge con su Espíritu Santo a una persona y también va a sumergir con fuego a todos los hombres que se burlaron, que pecaron y retuvieron y detuvieron la justicia con la injusticia. Y se mofaron de Dios, se ensoberbecieron en su inmundicia. Entonces ellos van a ser también sumergidos en fuego. Entonces Dios es justo. La palabra de Dios es perfecta, pero tengo que decir lo que dice la palabra, que es mejor que padezcáis haciendo el bien con aquel marido incrédulo, terco, abusador, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Así que, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la voluntad de Dios con respecto a los yugos desiguales. La palabra de Dios dice claramente en Corintios, como dijimos, en el estado en que fuisteis llamado,
quédate así. Lo voy a leer otra vez, a ver si lo encuentro rápido. En el estado en que fuiste llamado, así te quedas. Ok, 1 Corintios 1:7. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Versículo 24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Segundo testimonio. Y está hablando del matrimonio, porque el contexto es el matrimonio, porque el siguiente versículo dice: en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento, así que si mandan a casarla, se queda bien. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Está hablando en el contexto del casamiento, y en ese contexto la palabra de Dios dice: fuiste llamado siendo esclavo, dice, pues no te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque dice la Biblia, por ejemplo, si alguno fue llamado siendo libre, bueno, gloria a Dios. Si alguno fue llamado circuncidado, qué bueno. Si alguno fue llamado incircuncidado, pues no se circuncide en el estado en que fuiste llamado. Entonces hay personas que conocen al Señor y es su segundo matrimonio, con un hijo acá, otros hijos allá. Entonces, ¿cuál es la solución? Yo he escuchado enseñanzas que son totalmente legalistas a la letra. La letra es salvajemente recta. La ley de Dios es perfecta, buena y justa. Nadie discute eso. Pero el autor de la ley, cuando caminó en la tierra con los hombres, dio muchos ejemplos que la misericordia triunfa sobre el juicio. Cuando la mujer estaba allí tirada en el suelo, porque la habían traído arrastrada, en el mismo acto estaba adulterando, la iban a matar. Y ustedes ya saben la historia. Allí el que estaba era el autor de la bendita ley. Ahí estamos hablando que era Dios manifestado en carne. Qué más grande autoridad y qué más grande sabiduría que la que estaba presente para tomar la decisión correcta de lo que se debía hacer las cosas aún conforme a la ley de Moisés. Entonces, lo que estamos viendo acá es que sí, hay gente que habla y que dice lo que está escrito. No, que si la mujer tiene un marido y se divorcia, se casa con otra y otra y otra, entonces, ¿qué tiene que hacer? Yo he escuchado que dice, bueno, tiene que ir, dejar a sus hijos, abandonarlos y volver a su primer marido. Pero resulta que el primer marido se casó con otra. Y resulta que esa otra también está con el otro y tienen hijos. O sea, un problema grave. Y la pregunta que yo decía, ¿quiere decir que la humanidad no tiene salvación entonces? ¿Quiere decir que si el Señor murió o no murió por nosotros? Entonces, hay un versículo donde dice, ¿cómo sabes tú? Por ejemplo, aquí mismo, en el versículo capítulo 8, dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Y volvemos otra vez al tema de la salvación de esa persona que está al lado tuyo. Que por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de carne, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Así que, hablando de, estamos en el capítulo 8, el capítulo 9, verso 5 dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. O sea, prácticamente todos eran casados y andaban con sus esposas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que el Señor en su bendita misericordia a la mujer que fue hallada en el mismo acto, que estaba a punto de ser ejecutada a pedrazos, iba a ser una muerte horrible. El Señor le dijo, bueno, el que esté sin pecado, tire la primera piedra. Y ustedes saben la historia. El Señor la mira, le dice, mujer, ¿quién te condenó? Yo tampoco te condeno, vete y no peques más. No le dio una licencia para seguir su vida como estaba.
ella le dijo, a partir de este momento no peques más. El Señor no le dijo, a partir de este momento abandona a tus hijos que has tenido y pues vete y busca al primer marido quizás, o si no, pues abandona todo y quédate así. O sea, así no es el corazón de Dios. La letra mata, pero el Espíritu de Dios que da la correcta interpretación a la letra es la que da vida. Y el Espíritu tiene que estar ligado al Logos. El Logos, la palabra, tiene que estar ligada, porque la palabra misma, el Logos es Dios mismo, su pensamiento, su intención, es Dios mismo. Entonces no puedes separar ese Espíritu de Dios con la letra escrita. Ahora vamos a entrar a un tema. Ya hemos hablado ahora mismo qué hacer si estás en yugo desigual. Pues ya hemos dicho, vamos a resumir rápidamente. ¿Qué hacer? Número uno, primeramente tener conciencia de que hay eternidad, que son almas con las que estás tratando. Y tus hijos son importantes. Tus hijos son importantes. Ahí la palabra de Dios dice que la mujer santifica al marido incrédulo, y si no fuera así, entonces vuestros hijos serían inmundos, dice la palabra. Así que el marido creyente santifica a la mujer incrédula. De otra manera, los hijos estarían perdidos, inmundos, no podrían tener salvación, porque nada inmundo entra en el reino de los cielos. Entonces estamos hablando de salvación de almas, estamos hablando de ganar sin palabra, estamos hablando de que con nuestra conducta podemos ganar un alma. Y si padeces conforme a la voluntad de Dios, es mejor padecer haciendo la voluntad de Dios, si así lo permite, que haciendo el mal. Entonces, y también Dios está diciendo, pero si tú haces el bien, ¿quién podrá hacerte daño? Dice la palabra de Dios en el contexto de esas relaciones o esos yugos desiguales, donde el Señor está airado con ellos, pero a la misma vez dice, ¿quién te podrá hacer daño si yo estoy contigo y tú estás haciendo la voluntad de Dios? Ahora, quiero entrar a una segunda parte en esta enseñanza. Y una de las razones que fui motivado a hacer esta enseñanza es porque recibí 2 correos electrónicos de personas que pasaron la misma experiencia y me contactaron, me pidieron mi opinión acerca de un temita de palabras proféticas que se hablaron en unas congregaciones X, y que salió una profecía que hablaba de que por el hecho de que el marido era un incrédulo y que no estaba en yugo igual con una hermana que estaba bien conectada con el Señor, se le aconsejó que debería abandonar a ese marido y buscar por allá al yugo igual para poder hacer la obra del Señor. Cuando comienzo a ver qué está pasando allí, me di cuenta que lo que está pasando allí prácticamente es como si fuera un acto, estoy diciendo, y lo voy a repetir, es como si fuera un acto de hechicería. ¿Por qué? Porque no se sujeta a la palabra de Dios. No se sujeta a la palabra de Dios. Entonces me escribieron y yo tuve que orar y decir, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y hemos enseñado justamente por eso la palabra de Dios. Pablo dijo, mando no yo, sino el Señor, que los que están unidos en matrimonio, pues no se separen. O sea, el Señor no dijo que podías separarte si tu marido es incrédulo. La palabra de Dios dice claramente que la mujer gane a su marido incrédulo. Quiere decir que Dios sí conoce en su sabiduría y en su conocimiento de todas las cosas. Él sabe que en el pueblo de Dios va a haber hijas de Dios, mujeres, esposas, cuyos maridos son incrédulos. Porque si no, pues no diría la palabra de Dios todo lo que acabamos de leer.
que la mujer gane a su marido incrédulo. Y que si la mujer está con un marido incrédulo, pues no se separe de él. Y si se separa, pues quédese quieta, o si no, vuelva a reconciliarse. O sea, en otras palabras, la voluntad de Dios está clara con respecto al matrimonio. Entonces, cuando sucedió esto, que me mandaron correos y me dijeron, por favor, hermano, estamos con este problema, que hay una hermana que es casada con 2, 3 hijos y se quiere ir con el otro que su yugo igual. ¿Y quién es ese? Ese es fulano de tal, y el otro, no, el otro vive por allá. Y que tiene hijos, está casado, sí. Y el marido no, que lo que pasa es que el marido es un incrédulo, el marido es un así, un asá. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Lo acabamos de leer. La voluntad de Dios es que si hay incrédulos, si hay no creyentes en una unión matrimonial, el Señor está diciendo claramente cuál es su voluntad. No te está diciendo, si alguna mujer tiene un marido incrédulo, entonces déjalo abandonado y vayas a buscar otro. Y también deje sus hijos. ¿Dónde está eso en las Escrituras? Ahora, vamos a hablar de esta segunda parte, pero vamos a hablar con las Escrituras, con la palabra de Dios. Y vamos a dar ejemplos concretos. Y vamos a ir, después de haber dicho lo que dice la palabra de Dios, en Corintios, en Romanos, en Pedro, que cada uno en el estado que fue llevado, en él se quede, dice la palabra de Dios. Así que permanezca para con Dios y estés en el contexto del matrimonio. Así que estás ligado a mujer, pues no procures soltarte, dice la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver. Dios da permiso. O sea, vamos a decirlo de otra manera. Este caso real que está pasando con estas vidas que son almas, y dicho sea paso, estas personas a las cuales, de las cuales estoy hablando, por supuesto no voy a decir ni dónde ni quiénes son, pero son personas reales que tienen familias reales, tienen hijos, tienen padres, tienen pues suegros, suegras, tienen hijos, son almas. Entonces, ahora, ¿por qué se está produciendo esto? Porque según ellos, pues Dios habló en profecía, y si Dios habló en profecía, entonces ¿quién contra Dios? Entonces lo que ellos no entienden es que Dios jamás y nunca va a hablar en contra de sus principios y de su palabra propia. Y vamos a ver ejemplos prácticos en la palabra de Dios de que esto es así. Voy a dar 2 ejemplos. Ejemplo número 1. Dios da permiso cuando no obedece sus mandamientos para que un espíritu de error y engaño venga a atacarte y a engañarte. O sea, ¿qué significa esto? Que si hay una profecía donde dice, mujer, tu marido definitivamente no sirve a Dios, no es un incrédulo, no está contigo, pues déjalo y vete con fulano de tal, que ese sí es el ungido, ese sí que tiene la verdad. Además, profecía hubo, sí, profecía aquí y confirmación allá y confirmación allá. Y porque hay aquí, 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 entonces esa es la voluntad de Dios. ¿Qué ha pasado en ese caso? Lo que ha pasado en ese caso, de acuerdo a la verdad y a las Escrituras, es que entró un espíritu de engaño en 1, 2, 3 y en toda la congregación. No hay ningún problema en que un demonio pueda engañar a toda la congregación, y eso lo he visto muchísimas veces. Todos están engañados. Vamos a probarlo por las Escrituras. Primer ejemplo. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? Vamos a hacer un ejemplo. En Éxodo capítulo 20, para los que ya saben de qué se trata, Dios mismo con su propio dedo en las tablas de piedra, Dios escribe los mandamientos. Y entre ellos, el Señor dice en Éxodo capítulo 20 y el verso 14 dice, no cometerás adulterio. Punto. ¿Qué dice Dios? Pues no te metas a estar con un hombre o una mujer si tú estás casado o casada. ¿Qué dice la palabra de Dios?
Ahí mismo, otro mandamiento de Dios, Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. No codiciarás el hombre de tu prójimo, si en caso quieras que seas mujer. Dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno. ¿Y sabes qué? Para que algún sabelotodo por ahí pueda aparecer. Dios dijo, no, voy a tener que ser claro, dice. Ni ninguna cosa de tu prójimo, ninguna cosa. Entonces, cuando la palabra de Dios dice, Dios hablando y Él escribiendo con el dedo, o sea, aquí no hay Pablo ni Pedro, Dios dice, no adulteres. ¿Qué hacemos? Pues saber que es Dios hablando y que eso es lo que Él dijo, lo que está escrito, eso es lo que es. Que no codicies a la mujer de tu prójimo. No codicies su cuerpo, su belleza, su talento, lo que tú quieras. Nada de tu prójimo. ¿Quién dijo eso? Dios mismo. ¿Dónde está? Está escrito. Estoy poniendo dos testimonios. Ahora, vamos a ver que en una congregación donde se profetiza contrario a lo que está escrito, que se escuche una voz que habla en contra de las escrituras, aunque sea una voz que viene del cielo, que contradice las escrituras, tenemos que sujetar la profecía a lo que está escrito. Y Dios mismo se sujetó a su propia palabra. Y vamos a leerlo dentro de un rato, espero no olvidarme. Pero quiero darles el primer ejemplo. En Primera de Reyes, capítulo 16. ¿Cómo es posible que alguien que ha profetizado tantas veces y se ha cumplido, cómo es posible que pueda equivocarse y que tantas confirmaciones no sea de Dios? Yo te voy a decir cómo. Porque cuando tú desobedeces la palabra de Dios que dice no adulteres, no codicies, y está escrito bien claro con el dedo de Dios, y tú vas contra esa palabra escrita, entonces Dios da permiso a espíritus engañadores que engañen a ti y a toda tu congregación. ¿Dónde está eso? Primera de Reyes, capítulo 16, dice la historia triste de Acab. Y vamos a verla. En el capítulo 16, versículo 30, hay un personaje, un rey de Israel, llamado Acab. Y el versículo 30 dice, reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y dice la palabra de Dios, en 1 Reyes, capítulo 16, verso 30, dice la palabra que Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que reinaron antes de él en Israel. Acab hizo lo malo. ¿Qué significa eso? No obedeció los mandamientos de Dios. Entre ellos, no adulteres y no codicies. Lo que estaba escrito, lo menospreció, hizo lo malo. Este rey de Israel tenía un problema. No se sujetó a lo que está escrito. ¿Qué pasó? Este hombre quería tener guerra contra los sirios. Se juntó con el rey de Judá, Josafat. Se juntaron para ir a pelear con los sirios. Y entonces dijo, bueno, vamos a asegurarnos de que todo va a estar bien. ¿Tienes profetas acá? Y entonces vamos a leer la historia en Primera de Reyes, capítulo 18, del versículo 16, dice, entonces Abdías fue a encontrarse con Abad y le dio aviso. Acab vino a encontrarse con Elías, y cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando, ¿qué cosa? Los mandamientos. Segundo testimonio, Acab dejó los mandamientos escritos de la palabra de Dios. ¿Y qué le pasó? Por esa causa, vamos a ir avanzando en el versículo 30,
A ver, vamos a ver. No, perdón, 16, 18. A ver. Primera Reyes 22. Vamos al 22 y la historia. Ya les conté el contexto. Pueden leerlo todo allí. Entonces, en el capítulo 22. No, 22, vamos a ir al versículo 5. Dice: dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra del Señor. En la Reina Valera, el número 60 de 1960, dice: consultes la palabra hoy, la palabra de Jehová. Ustedes saben que ya no pronuncio más eso porque tenemos una enseñanza donde el Señor por su misericordia nos enseñó acerca del nombre de Dios. Y esa palabra, pues en los originales no existe. Lo que existe es una YHWY, Yod He Bau Hei, en hebreo, es un paréntesis, donde en realidad, ¿qué significa? ¿Cuál es tu nombre? Si me dicen quién te envió, ¿qué les digo? Yo soy el que soy. O sea que esas consonantes, el tetragramatón, como se dice, lo que significa es simplemente el que era, el que es y el que ha de venir. Por eso que yo hace 20, 30 años cuando decía: oh, Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová mi proveedor, Jehová mi bandera. O sea, yo pensaba que conocía los nombres de Dios. Y pasaron, pues, no sé cuánto, 35 años hasta que Dios me dijo: ven para acá, te voy a enseñar cómo es. Entonces, lo que la palabra está diciendo es: yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador, yo soy tu estandarte. Porque Él es todo eso. Pero la gente cree que no, Dios tiene 7 nombres: Jehová Jireh, Jehová Sama, Jehová Sidkenu. Pues eso ya hace 35, 40 años creo que yo estaba igual en ese plan. Entonces estamos diciendo que este rey de Israel, Acab, no guardaba los mandamientos, no guardaba lo que estaba escrito. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué pasó? Bueno, este hombre quiso ir a pelear, entonces dijo: no, pero vamos a asegurarnos. Dijo luego Josafat, o sea, el rey de Judá, al rey de Israel, Acab: yo te ruego que consultes hoy la palabra del Señor. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, y no está hablando de los profetas de Baal, porque algunos se confunden. No, esos eran falsos profetas. No eran falsos profetas, eran profetas del Señor. Dice: reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿iré a la guerra contra Ramón de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron: sube, vayan. El Señor dice que vayan. Dios te la va a entregar en tus manos. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta del Señor? Y voy a leerlo como está aquí: el profeta de Jehová, para que algunos entiendan. No está hablando de los profetas de Baal. El profeta del Señor, por el cual consultemos. Y el rey de Israel respondió a Josafat: sí, aquí hay un varón por el cual podríamos consultar al Señor. Se llama Micaías, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco porque siempre me habla mal. No me profetiza bien. ¿Por qué? ¿Por qué sería, pues? Porque según las escrituras, este rey de Israel era el peor de todos. Era el que quebrantaba los mandamientos de Dios y había hecho lo peor que todos los reyes. Entonces, imagínate, un verdadero profeta de Dios viene y qué cosa le va a decir a esta clase de hombre. Le tiene que decir la verdad, que está perdido, que Dios está enojado con él y que haga las cosas bien. Entonces, pues no le gustaba. Entonces el rey Josafat, rey de Judá: no, yo no quiero ir si no viene ese otro profeta, Micaías. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y dijo: hey, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados, cada uno en su silla, vestidos con sus ropas. Y entonces, ustedes lo pueden leer, el versículo 12 dice: y todos los profetas, ¿cuántos? ¿Cuántos? Todos los profetas del Señor profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramón de Galaad, vete contra los sirios y serás prosperado, y Dios te va a dar la victoria, entregará en manos del rey. Y entonces, el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: aquí, oye, todos los profetas han dicho cosas buenas, sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió: vive el Señor, que lo que Dios, el Señor, me hablare, eso es lo que voy a decir. Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Galaad o la dejaremos? Entonces: sí, seguro, ve, pues sé prosperado. O sea, fue sarcástico con él: vas a ser bien prosperado, te va a ir muy bien. Y entonces el otro le dijo: oye, no te lo había dicho ninguna cosa buena.
le dijo, ¿cuántas veces te exigiré que no me digas mentiras sino la verdad? Quiero que lean ese versículo. Primero Reyes 22, 16. El rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino solamente la verdad en el nombre del Señor? Entonces le digo, oh sí, pues te la voy a decir. Dice, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, esparcido como ovejas que no tienen pastor. Y el Señor dijo, estos no tienen Señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. O sea, en otras palabras, este profeta de Dios le dijo que no van a hacer no van a ganar ninguna guerra. Váyanse a su casa porque ustedes van a ser derrotados. Porque el rey le había dicho, hey, no me mientas, dime la verdad nada más. Porque ya estaba acostumbrado pues a que le diga la verdad. Pero como no era nada bueno, y no era nada bueno, no porque Dios sea malo, no le da la gana de ser bueno con este hombre, sino porque este hombre quebrantaba los mandamientos escritos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en una congregación donde hay profecía y profecía y profecía y que la profecía quebranta los mandamientos escritos de la palabra de Dios? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo que está escrito en el versículo 19. Le dice, el profeta dice, entonces él dijo, oye pues palabra del Señor. Y esto se repite en 2 Crónicas capítulo 18, versículos 21 y 22. Dos testimonios de lo mismo. Si quieres léelo, 2 Crónicas 18, 21, 22. Pero aquí también en 1 Reyes capítulo 22, verso 19 dice, entonces él dijo, oye pues palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono. Tuvo una visión y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda, millones y millones de ángeles, así como es la verdad y la realidad. Dios tiene millones y millones de ángeles y con ellos habla, con ellos dialoga, y por eso alguna vez cuando los creó a ellos primero, antes de formar al hombre de la tierra, pues digo, hagamos al hombre conforme a su imagen y semejanza, y de ahí se la agarraron, que es el papá, diciéndole al Hijo y a la paloma blanca que el Espíritu Santo, las tres personas hablando, oye, hagamos, o sea, no había nada más, los tres solitos. O sea, es una ignorancia y una ceguera total. Yo estaba igual, pensando que habían tres personas distintas y separadas y que cada una es Dios. Sí, seguro, tres dioses es lo que tengo yo, eso es lo que tenía yo. Hasta que Dios me quitó la venda, y cuando me quitó la venda no pequé más voluntariamente. Y esa es una de las razones que yo explico y predico la verdad, porque conocí la verdad y la verdad me libertó. Juan capítulo 8, en el contexto correcto, no, ay, me libertó, antes era pobre, ahora soy rico. No, el contexto no es ese. Léelo. El contexto es que no pecas más voluntariamente. El pecado no se enseñoreará más de vosotros. Escrito está, sed santo como yo soy santo. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El que peca es del diablo. O sea, no hay por dónde interpretarlo de otra manera. El problema está que el diablo engaña y se inventa, saca versículos acá, otro por acá, y se hace una tremenda teología donde sí somos débiles. Sí, porque lo que quiero hacer eso no hago. Y el pecado está en mí. Sí, seguro. Seguro. Lo que te voy a decir una vez, estás en el reino de las tinieblas todavía. Entonces, ¿qué está pasando acá? Aquí estaba el Señor sentado en su trono, que tiene uno solo, por si acaso, y todo el ejército. Y dijo el Señor, ¿quién inducirá a Acab? Inducirá a Acab. O sea, Dios haciendo todo eso por un miserable rey de Israel que era el peor de todos. Sí, porque no guardaba lo escrito, no guardaba los mandamientos, no se ceñía la palabra. Entonces dijo, no, ¿este qué se cree? Vengan para acá, a ver todos sus profetas del Señor. A ver, ¿quiénes son todos los profetas míos? A ver, ok. Pues yo tengo control sobre ellos. ¿Y qué dijo? ¿Quién inducirá acá para que suba y caiga? Para que sea derrotado en Ramot de Galaad. Y uno decía una manera y de otra cosa. Y el Señor se deleitaba escuchando todo. A ver, ¿tú qué opinas tú? Y de repente salió uno y dijo, y se puso delante del Señor y dijo, yo le induciré
Y el Señor le dijo, como si no supiera, le dijo, a ver, ¿de qué manera? Y él le dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca, subrayado, de todos sus profetas. No está hablando del profeta Baal, no te me equivoques. No está hablando del profeta Jezabel. No. Lee bien. Los profetas del Señor. Y dice, yo voy a ser espíritu de mentira en todos. Oh, ¿quiere decir que toda la congregación puede estar engañada y hechizada? Sí. ¿Por qué? Porque había un rey que era el peor y no se sujetaba a lo que está escrito. Cuando no te sujetas, Dios da permiso para que tú y todos se queden engañados. Y te voy a dar otro testimonio de que eso es verdad. En Tesalonicenses también lo dice. Y dice, en boca de todos sus profetas, y le dijo Dios, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Primera de Reyes, capítulo 22, verso 23 dice, y ahora he aquí el Señor ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Y el Señor ha decretado el mal acerca de ti. Entonces la gente que no conoce a Dios dice, y ahora he aquí el Señor ha puesto espíritu de mentira. Como que el Señor se levanta de su trono y tiene que sudar. No, así no es. Él es Dios, está sentado y hay millones y millones a su servicio. No es que lo hace Él específicamente, así como que se mueve y suda no. Dios es Dios, tiene millones y millones de espíritus a su servicio. Y uno de ellos se le ocurrió una idea y dijo, me parece buena, hazlo. Pero sin embargo las Escrituras dicen que Dios ha puesto espíritu. Ya ves, Dios ha puesto. Hagamos al hombre. ¿Quién hizo? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Hagamos. La gente no entiende porque no se les ha dado que entiendan. ¿Por qué? Porque el corazón está engrosado. No tienen oídos para oír. ¿Y por qué no tienen oídos para oír? Porque creen que saben. Y cuando creen que saben se quedan ciegos. Entonces, este pasaje está también en Segunda de Crónicas, capítulo 18. El mismo pasaje, Segunda de Crónicas, capítulo 18. Para los que no lo van a leer, pues ahí dice lo mismo. Versículo 21. Le dijo el Espíritu, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y el Señor dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo sí. Y ahora he aquí el Señor ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues el Señor ha hablado el mal contra ti. Segundo testimonio. Segundo ejemplo. Segunda de Tesalonicenses. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que Dios permite cuando un hombre, una mujer no se sujeta a lo que está escrito, a las Escrituras, y creen en la profecía que contradice las Escrituras, entonces se le permite que un espíritu de mentira engañe a todos sus profetas. Segundo testimonio donde Dios es el que, por favor, no es el que se para y hace las cosas, ¿no? Él ordena y sus ángeles ejecutan su palabra. Otro ejemplo, segunda de Tesalonicenses capítulo 2. A ver, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, dice, versículo 9. Y está hablando del pasaje donde la manifestación del hijo de pecado, etc. Versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. O sea, Satanás es un espíritu también maligno. Es el rey de los soberbios. Y dice, por obra de él, dice este inicuo, hace con gran poder señales y prodigios subrayados, mentirosos. O sea que ahí vamos viendo algo similar a ese espíritu de mentira, que por obra de un espíritu, que en este caso en 2 Tesalonicenses es Satanás. Y dice, con todo engaño, otra vez, prodigios mentirosos con todo engaño. ¿Cuánto engaño? Un poquito, no, con todo engaño de iniquidad. ¿Pero para quién? Para los tipos como el rey de Israel llamado Acab, que si ven la historia, cómo murió, pues él se puso terco, fueron a la guerra contra los sirios y
pues le cayó una flecha, porque a pesar que se disfrazó, Dios no permitió, porque él se disfrazó para que no lo reconozcan que era el rey de Israel, porque los sirios lo que querían matar era el rey de Israel. Y él se disfraza y una flecha voló así de casualidad y le cayó en un costado y lo llevaron herido a su carro y en su carro se desangró y los perros lamieron su sangre y también cuando murió lavaron su carro lleno de sangre y ahí mismo donde lavaron la sangre derramada que los perros la lamieron, allí también se lavaban sus inmundicias las rameras que se prostituían ahí cerca. O sea, así fue la desgracia de ese hombre. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. No cumples las escrituras, mis mandamientos, te burlas, entonces todos tus profetas quedan engañados porque yo no me agrado de aquellos que contradicen mis mandamientos y lo que está escrito. Estamos dando testimonio ahí en Reyes, en Crónicas, y ahora estamos en 2 Tesalonicenses. Viene prodigio mentiroso con todo engaño. ¿A quiénes? A los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, ¿a quién se le da permiso a los demonios de engaño para engañar a los profetas, a las profetisas y a todo el mundo, si es posible, que se sublevan contra lo que está determinado por el Señor? ¿Qué dice el Señor? No adulteres, no codicies a la mujer de tu prójimo. Si estás unido en tu matrimonio, quédate así. No busques un yugo igual. No, tú puedes ganar a tu marido por tu conducta casta y respetuosa y vas a salvarlo a él, quizás también a tus hijos, porque si no serían inmundos y nada inmundo entra al cielo. Quiere decir que por amor a esos niños, entonces sufre un poco, padece un poco, dice el Señor, pero Él te promete, ¿quién te va a hacer daño si tú haces el bien? Dice el Señor. O sea que Dios cumple su palabra cuando nosotros cumplimos con Él. Dice, estoy hablando de protegernos, o sea, no que condicionamos a Dios, sino que si las promesas de Dios son condicionadas, casi todas. Ahora dice que Dios a estos que creyeron en la mentira, ¿por qué creyeron en la mentira? Porque pues son gente que practica iniquidad, no recibieron el amor de la verdad, no recibieron la palabra de Dios para ser salvos. Por esto lo mismo que pasó con Acab. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, eres una gente que se complacieron en la injusticia. Eran inicuos, pecadores que no cumplían la ley del Señor. Entonces aquí está diciendo lo mismo. Dios les envía un poder engañoso. ¿Quién envía? Dios les envía un poder engañoso. 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 11. ¿Y por qué? A fin de que sean condenados todos los que no recibieron el amor de la verdad, todos los que no creyeron la palabra de Dios, como el rey de Israel llamado Acab. Entonces es posible que la gente que no se sujeta a la palabra, Dios le dé permiso a los demonios, a los espíritus inmundos de mentira, para que vengan a engañar totalmente conforme a las Escrituras. La respuesta es sí. Ahora, voy terminando en Pedro. Bueno, si es primera o segunda de Pedro, vamos a ver. Segunda de Pedro, capítulo 1. Para que veamos que aún la mismísima voz de Dios Él dice, aún lo que está escrito es una palabra más segura todavía. ¿Dónde está eso? Segunda de Pedro 1, 16. Pedro contando dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas y cuentos artificiosos como
¿Cómo qué? No, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ahí cuando los llevó a Pedro, Juan y Santiago al monte se transfiguró, y cuando vino la voz, dice, de la nube, y estaba el Señor solo allí. Pedro vio su gloria. Y dice, habiendo visto la gloria de Dios, su majestad, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria. Y algunos creen, oh sí, desde allá la nube. No, la nube estaba ahí con ellos, los envolvió, y la voz vino de la nube. Pueden ver pues todo eso en Mateo 9, Lucas 9 y Mateo 17, ahí está, desde la nube, desde la magnífica gloria. ¿Por qué? Porque Dios estaba allí y reveló su gloria. Y cuando reveló su gloria y levantaron sus ojos, lo que vieron fue a Jesús. No había nadie más. Entonces ellos vieron la gloria del Señor Jesús. Y dice, fíjense, cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz. O sea que la gente cuando profetiza usa la voz. En este caso era Dios hablando. Él mismo decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y dice, y nosotros, dice Pedro, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pedro dice, nosotros oímos la voz, vimos su gloria. Y dice el versículo 19, tenemos también, o sea, aparte de haber visto su gloria, haber escuchado la voz desde la nube de la gloria, dice, tenemos también, además de haber visto su gloria, de escuchar su voz, tenemos también, aparte de eso, la palabra profética más segura. Quiero subrayar, M-A-S, más segura. Wow, más segura que ver la gloria de Dios. Sí, porque Pablo dijo, si un ángel del cielo viene y les dice otra cosa, lo que está escrito, tengan cuidado, ese no viene de Dios. Si yo, Pablo, o un ángel del cielo les predicara otro evangelio de lo que está escrito, hasta yo mismo, si digo algo de lo que está escrito, sea maldito y sea anatema. Y Pedro dice acá, tenemos la palabra, además de haber visto la gloria y escuchamos la voz, sí, lo vimos, pero también tenemos la palabra más segura. ¿Cuál es la palabra segura? Esta palabra. De manera que si todos los profetas profetizaran algo que contradice la escritura, créeme, eso no fue de Dios. Entonces tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis muy bien. Eres inteligente en estar atento, como una antorcha, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios es la lámpara. Por eso dice, hacéis bien si estás atento a lo que está escrito. ¿Por qué? Porque es una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa que tenemos que entender? Esto, que ninguna profecía de la escritura, ninguna profecía, pero no cualquiera, no la que se producen ahí en las cuatro paredes, la congregación, o ahí temblando. Yo lo que he visto muchos espíritus kundalines, y te lo voy a decir de frente quien quiera que seas. Si tú cuando oras tiemblas y no controlas, quiero decirte que ese no es el Espíritu de Dios. Te lo digo con mucho amor y cariño. Yo lo aprendí eso bien aprendido porque yo nací en una iglesia pentecostal que la gente danzaba y zamaqueaba y wow, el Espíritu de Dios se está moviendo. Sí, seguro. Lo que se está moviendo es una culebra ahí atrás en la columna vertebral. Quien quiera que tiembla involuntariamente, no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios es espíritu de poder, amor y dominio propio, control. Yo no puedo estar temblando como un... No, cuando la gente tiembla y todo, porque hay que echarle fuera un demonio. Así que yo he visto temblar unos cuantos si creen que tiene el Espíritu de Dios. Entonces, si estás pecando contra la ley de Dios, Dios da permiso a demonios que crean que estás con el Espíritu Santo. A ver, ¿qué dice acá? Entendiendo primero esto, ¿qué cosa? Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, y cuando hablaron fueron inspirados y quedó escrito, profecía de la Escritura. Por eso Pablo dijo, si yo
aunque él fue el que habló, mandó escribir y escribió, sí, lo dejó escrito y todo porque fue inspirado. Pero después él dice, ¿saben qué? He cambiado de idea. Pablo dijo, Dios mío, que Dios me libre, porque si yo hago eso, yo también estoy así, dijo Pablo. Así que para terminar, tenemos la palabra profética más segura. Así que terminando lo que habíamos dicho, no hagas que por la comida, voy a buscar un capítulo 14 de Romanos, y hablando de los débiles, del valor de un alma, capítulo 14, 15 y 17 dice, si por la causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Te das cuenta? Entonces, unos pobres hijos que ven a la mamá que se quiere ir con su yugo igual, sus pobres hijos se van a perder, irse al infierno porque van a ser inmundos. Y Dios dice, ¿qué estás haciendo? Si por tu comida, o sea, quieres tener tu gustito por ahí, quieres saciarte, vas a hacer que se pierda aquel por quien Cristo murió. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, no es algo físico para disfrutar. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida para saciar tu carne. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Padre, he orado antes de esto y en tu presencia y en la presencia de todos los que me escuchan hago una oración, Padre. Estoy delante de tu presencia. Tú eres mi juez, tú eres mi Señor y mi Dios. Y Padre, hago una oración solemne contra todos aquellos, Señor, que crujen sus dientes en contra mía y desean mi mal. Padre, yo me refugio bajo la sombra de tus alas. Yo me refugio, Señor, en tus brazos. Y Padre Santo, defiéndeme de todos mis enemigos. Cúbreme bajo la sombra de tus alas, Padre, y envía tus ángeles, Padre amado, a protegerme de toda especie de mal y de todos hombres inicuos que maquinan en su corazón iniquidad. Padre amado, en el nombre de Jesús, defiéndeme tú, porque tú eres el que me dijo, no tendrás necesidad de defenderte, porque yo te defenderé. Gracias a todo el mundo. Bendiciones.